En el día de hoy poder darle una vuelta de rosca también al programa y salir un poco de la actualidad furiosa del día a día y de los problemas que habitualmente tenemos para charlar, para contarles. Digo problemas porque ojalá no fuesen problemas, pero en Independiente vivimos en esta constante. Y le doy la bienvenida. Hola, Diego. Hola, buen día. ¿Cómo está? Buen día, Diego Tobio con nosotros. Le cuento a la gente, Diego fue durante un tiempo, trabajó en la pensión. Sí, en el fútbol infanto-juvenil. En el fútbol infanto-juvenil. Las referencias que yo por lo menos iba recibiendo de su trabajo siempre fueron muy buenas. A partir de ahí se generó una especie de vínculo porque yo necesitaba y quería saber, porque hacemos todos los días un programa independiente, qué era lo que había hecho él como empleado del club, trabajando, no sé si fue empleado, pero digo, que trabajaba en el club puntualmente. Y la realidad es que todos me daban tan buenas referencias de lo que había hecho, que en su momento, cuando llega esta gestión y al poco tiempo él decide dar un paso al costado, me interioricé de por qué y me interioricé de lo que había hecho, y me pareció una pérdida enorme para Independiente que no pueda continuar con su proyecto. Y a partir de ahí dijimos, bueno, generamos algunas charlas y algunas conversaciones que, como a mí y ustedes que están del otro lado saben que me apasiona y que yo soy un ferviente precursor de que en Independiente los únicos que pueden salvar la economía del club y resolver los problemas institucionales son los jugadores surgidos de divisiones inferiores, porque estoy convencido que hay que apuntar ahí. Por eso me indigno como me indigno cuando me entero que los campos de entrenamiento no están bien, que lo que pasó el fin de semana, que generó la renuncia de Tocali, cuando voy todos los días al predio de Wilde y veo en las condiciones que se entrenan los chicos, todo eso me genera una impotencia muy grande, y cuando encima me enteré en su momento que había pérdidas que seguramente Independiente las iba a sentir, porque el trabajo que hizo Diego fue, y no lo digo yo, lo dicen aquellos que convivieron con su trabajo día a día, y bueno, a partir de ahí es que uno se pone de una vereda y empieza a generar una posición firme que a muchos le molesta. Pero la realidad es que lo invitamos a Diego para conversar un poco, porque como estoy absolutamente convencido que los chicos de divisiones inferiores son los que tienen que resolver de alguna manera, acompañados por un proyecto, resolver en mediano y largo plazo los inconvenientes que tiene Independiente. Dijo, bueno, lo voy a invitar, lo vamos a charlar, porque es una persona que... ¿Cuál es tu licenciatura? ¿Trabajo social? Sí, licenciado en Trabajo Social. ¿Pero te especializás o buscás especializarte o Sí. estás trabajando mucho en relación al fútbol formativo o al... Exactamente. Juveniles? Soy licenciado en Trabajo Social, especialista en abordaje integral de problemas sociales en el ámbito comunitario. Uh-huh. Y estoy pensando, o vengo trabajando hace unos 10 años, en lo que es el trabajo social en el fútbol formativo. Uh-huh. Vos en Independiente, puntualmente, ¿cuál era tu tarea o cómo llegaste y en definitiva qué era lo que intentabas desarrollar? Bien, bueno. Para que la gente te conozca también un poco. Mi ingreso al club fue en el 2019. Me acuerdo que había un jugador que había tenido conflicto con la ley penal, jugador de reserva. Ese fue como el caso testigo como para empezar a intervenir. Y a raíz de esa intervención y de poder acompañar a este jugador, empezó a ampliar el margen de acción en el resto de las juveniles. Después seguimos con las infantiles. Uh-huh. Y bueno. O sea, tu función era estar, entre comillas, estar cerca de los jugadores que podrían llegar a tener algún problema social y asistirlo. Sí, realmente. Y la parte, digamos, sería la contención social que el club le brindaba a esos chicos con inconvenientes. Perdón, ¿había alguien en ese momento ya dentro del club que abordaba estas cuestiones? No, fui el primero en ese sentido, digamos, no había un trabajador social. Sí estaba el psicólogo, que trabajaba en juveniles, que hoy acompaña al plantel profesional. ¿Es el mismo? Es el mismo. Uh-huh. Y entonces nos derivamos las situaciones. Digamos, el psicólogo lo que aborda es una cuestión clínica, ¿no? de consultorio, si se quiere, trabaja lo que es la depresión, autoestima del jugador, pero siempre en el 1 a 1 y en el consultorio. El trabajador social lo que aporta es situar a ese sujeto en su contexto. Claro. O sea, cuál es su barrio de referencia,
cómo está integrada su familia, cuál es la situación socioeconómica, cuáles son las condiciones habitacionales, qué instituciones lo atraviesan, tanto la escolar, la salud, el acceso a la salud, los grupos de referencia que tiene dentro de ese barrio. Y a partir de ese conocimiento se elaboran líneas de acción para intervenir y acompañar el proyecto de futbolista de alto rendimiento, ¿no? Claro. O sea, es la parte futbolística la desarrollan los entrenadores y los coordinadores de fútbol, y la parte de alguna manera social la abordás vos y la asistencia del psicólogo, claro, para lo que requiere, para la contención. Y la parte de la puerta del predio para afuera, ¿no? Claro, todo lo que pasa cuando el jugador... Eso es muy importante, porque uno de los planteos que hice, me acuerdo, en un encuentro que hicimos virtual en pandemia con los técnicos, era, bueno, ustedes comparten con el jugador el 3% del día. Claro. ¿Qué sabemos del restante 97%? Y no sé, me decían, claro, ¿cómo viene a entrenar? ¿Tiene para la sube? ¿No tiene? ¿Cuál es la realidad en su casa? ¿Cómo podemos acompañarlo si tiene el talento para el deporte, para que no sea un obstáculo que no lo pueda superar en el mediano o largo plazo? ¿Qué jugador nos estamos proponiendo formar? ¿Para qué mercado? Bueno, son preguntas que hay que responder todavía. Que en un proyecto serio, por eso yo me indigno mucho, me embronco y a veces muy apasionadamente hablo de la falta de un plan y de un proyecto, porque en la formación de un juvenil, obvio que es importante lo técnico y lo táctico y todas las condiciones que vos le tenés que brindar, como los mejores campos de juego, las mejores pelotas, la mejor indumentaria, o no sé si la mejor, acorde a un club como Independiente. Después hay toda una parte que yo, como ser padre de un nene de 12 años que juega al fútbol, percibo que en Independiente no hay un plan para contener socialmente a los chicos. O sea, intentan resolver los coordinadores de la manera que puedan. Tal cual. Muchas veces sin presupuesto, muchas veces sin profesionales, porque hoy Independiente creo que en este ámbito por lo menos está medio acéfalo. Pero digo, un chico para que llegue, como por ejemplo yo te voy a preguntar el caso de Alan Velasco, no solo necesita toda la parte formativa, deportiva, sino todo lo que refiere a su contexto social y a su cabeza y a su salud mental. Porque cada vez vemos más chicos. Te pasa de seguir en redes a jugadores juveniles que están muy cerca de llegar a primera, y a veces ves posteos que vos decís, este chico no está bien lo que pone, ¿no? La letra de las canciones que suben, que siempre tiene un trasfondo. Entonces, contame un poco vos cómo intentaste abordar desde ese lugar. Sí, un poco el planteo que incluso llegué a dar el debate es en captación, ¿no? Por ejemplo, si se da una prueba masiva y hay no sé, detectan 2 o 3 talentos. Yo ahí lo que proponía es, bueno, hagamos una ficha social como para tener una noción general de ese grupo familiar, y luego, si se requiere, profundizar con una entrevista en el contexto domiciliario, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque entre un jugador 6 puntos con una familia contingente para un proyecto de alto rendimiento, probablemente alcance los 8 puntos, claro, ¿no? Claro. Ahora, un jugador que hoy puede ser 8 o 9 puntos, pero que tiene dificultades que probablemente sean obstáculos para que concrete y consolide su proyecto, las probabilidades que Independiente pueda capitalizar en ese jugador son inferiores. Claro. Entonces, ahí es cuando también digo, en captación deberíamos contemplar la cuestión social. Digo, esto no es ninguna novedad. Digo, el fútbol inglés, para contratar un equipo de fútbol inglés que quiera contratar a un jugador, tiene cierto sistema de puntaje. Por ejemplo, participación en selecciones juveniles, condiciones socioeconómicas de la familia, nivel de estudio. Entonces, bueno, si no compran me gusta cómo juega y lo compran. No. Hacen un análisis global integral. Pero integral. Olvidado. Si vos los preparás, si vos como club exportador de futbolistas los preparás para que lleguen a la posición de venta, ¿no? De una determinada manera, tenés muchas más chances de que a ese jugador lo puedas transferir. Independiente de Inglaterra, casi, salvo el Dibu Martínez, hace 10 años no vendió. Es que lo hablábamos antes de que arranques, las ligas, los destinos de los jugadores de Independiente. Repasamos así a grosso modo. Estados Unidos, MLS mayormente, las dos joyitas se fueron a la MLS, y hay mercados que no es
casualidad que estén, entre comillas, cerrados para Europa- Independiente. a Europa Y aparte Independiente no se rumorea. No, No vende. Claro. Creo que el rumores Kun de- Agüero, ¿no? Podemos Claro. mencionar como... Sí. Surgido del club, digo, ¿no? Sí, Patito surgido del fue club. a Brasil. Sí. No vende a Europa. Y vos lo relacionás un poco a esto, al perfil de jugador que sale del club. ¿Y por qué? Aparte mirás para, no sé, Lanús, Vélez, River, y van todos a Europa. Y no solo a Europa, Lanús es el tercer equipo del fútbol argentino en promover jugadores a la región, a Latinoamérica. Digo, ¿por qué? Porque ¿cuánto cuesta el funcionamiento de una pensión en un club? Hagamos un número así rápido, $20.000 por mes, ¿no? Estamos hablando de $240.000 por año. En 4 años estamos hablando de cerca de $1 millón. Vos en 4 años tenés que tener al menos un jugador que te devuelva la inversión y después... Con uno solo. Con uno, ¿no? Y después tenés que tener 2 o 3 que superen los $10 millones. Claro. De esa manera, en 10 años, vos podés pensar en el resurgir de un club como Independiente. Claro. Pero no hay plan. Y ese me parece que termina siendo el gran problema. Y yo creo, bueno, pero no me quiero ir por las ramas. Contame cómo fue tu experiencia con algunos jugadores que después terminaron llegando, cómo pudiste vos acompañar el proceso de Alan Velasco, de Saltita González, de ese tipo de jugadores que en algún momento necesitaron un acompañamiento del club. Bien, voy a hablar de ellos porque es público el acompañamiento que tuvimos y tengo lo que hay de sus familias también, ¿no? En el caso de Alan Velasco, cuando apareció y bueno, tenía sus condiciones técnicas, tácticas y estratégicas muy bien evaluadas por el equipo que estaba al mando de la coordinación, se lo acompañó ¿en qué sentido? Bueno, era un jugador que, oriundo de Florencio Varela, que tardaba 2 horas en llegar al predio de Domínico para entrenar, que tenía dificultades por ahí para garantizar la alimentación que requiere un jugador que se está proyectando en el alto rendimiento. Bueno, de esa manera, cuando el jugador había dado ciertas señales de que era un futbolista con proyección, que podía concretar, se hizo una mudanza de Florencio Varela a Villa Domínico. Eso vos lo empezaste a entrevistar y empezaste a conocer su historia. La historia, la familia, los hermanos, el papá, la mamá. Y tu función sería ser un nexo con el club y decir, mira, este chico necesita esto. Correcto. Entrevistarlo, conocerlo, saber sus necesidades y de alguna manera decir, vos, comunicarle a los dirigentes, tenemos que ir por acá. Exacto. Ese sería tu rol. Entre Acompañar. otras cosas, lo primero que dijo, no perder 4 horas de viaje. Claro. 2 horas y 2 horas, digo, para arrancar, Sí, ¿no? sí. Y ganarlas en otro montón de cosas, desde entrenar Es hasta algo absolutamente otra actividad. recurrente en el fútbol juvenil infantil. Sí. Tal cual. Me pasa como papá de nene que acompaña. Digo, yo veo chicos salen del colegio a las 12, tienen que entrenar a las 3, tienen que estar 2:30, viven a 2 horas de transporte público, comen un sanguchito o lo que puedan, una vianda en el transporte público, llegan, entrenan hasta las 5 de la tarde, se vuelven a la casa, ya llegan en horario 7, 7:30, sin haber merendado posiblemente. Ahora en el fútbol infantil hace muy poquito se implementó una colación, pero se fueron de su casa a las 8 de la mañana, vuelven a las 8 de la noche y por ahí tienen una comida. Y una comida. Sí. Mira, Pero estabas con Velasco, que no terminaste lo de bien, la bueno, Velasco. voy a terminar lo de Velasco y voy a contar otra situación que es bastante interesante. Bueno, y se hizo un acompañamiento también de la escolaridad de ese jugador, que digo, las exigencias de primera o las exigencias de la selección juvenil muchas veces se contraponen, ¿no? Se contraponen con garantizar el derecho a que estudie el niño o el adolescente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hicimos una articulación con la Fundación del Futbolista y la hacíamos a distancia. Entonces, en mi caso lo he acompañado en lo que es el apoyo escolar, Claro. para que él pudiera ir rindiendo sus materias. Y bueno, todo ese proceso... Además de recomendar al club que acerque más a Domínico, Claro, a la que familia. empecemos a trabajar con la familia y poder consolidar el proyecto de Alan Velasco. Otra situación que te quería comentar, Sí. me acuerdo, una familia que tenía uno de sus hijos en el fútbol infantil Ujú. y uno en el fútbol juvenil. Uno a la Me mañana decían, entrenado y el otro a la tarde. Diego, llego a Wilde con uno, después tengo que llevar al otro, no podemos trabajar. Bueno, ¿de qué trabajan? No, mirá, nosotros elaboramos pizzas o empanadas y la vendemos en el barrio. De Florencio Varela creo que también. Bueno, está bien. Bueno, hicimos varias entrevistas
y en ese momento gestionó una política pública, que era un microemprendimiento que otorgaba el Ministerio de Desarrollo Social y Nación. Entonces le gestionamos un horno pisero para fortalecer el emprendimiento de esa familia y que pudiera garantizar llevar a los dos nenes a entrenar, Claro. que era el objetivo mío Claro. Como. de la intervención desde el club. Claro. Bueno, y así hoy están en el club esos dos chicos, ¿no? Siguen. Mirá. Digo, Se pudieron sostener cuando Pudieron era sostener. inviable que pudieran continuar de y esa manera. probablemente iba a llegar un momento donde no los iban a poder llevar más. Es que termina No te pasando. da la plata, no te da el tiempo y no te da la urgencia de un montón de otras cuestiones que tienen que garantizar. Y ibas a decir algo de que. No, de otra historia, pero era esa. Además de la de Velasco, era esa. Esta me acordé Lo que porque pasa era que particular. Eso que contás, Diego, ese ejemplo que contás, queda muy lejos a la hora de lo palpable, de lo que sale en las redes, de lo que sale en algún canal. Eso no se ve. Y el verdadero valor, porque vos de esos ejemplos habrás tenido 200 desde que estuviste en el club. Y con que llegue uno de esos 200, o que valga, no te digo 50 millones de dólares y salve al club de por vida, pero que valga 3, que hoy no está, ¿eh? Hoy no hay uno que valga 3. Hoy no tenés un jugador de. Claro, no hay uno que valga 3. Tiene un valor incalculable. Bueno, ahí no tenemos que preguntar, ¿no? ¿Por qué a Independiente le cuesta consolidar los proyectos de deportistas? Ah. Ahí no tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué está pasando? Porque en los clubes que trabajan seriamente, tienen personas que hacen lo que vos hacías en Independiente. La mayoría de los clubes. Lo que tienen es un proyecto institucional. Claro, y listo, Entonces, después. ¿qué sucede? Lo que se trabaja en el fútbol infanto-juvenil tiene un correlato en la reserva, con la promoción de categorías más chicas y con la incorporación al plantel profesional. En eso hay que destacar que Hugo Tocali ha bajado considerablemente la edad promedio del jugador de reserva. Claro. Eso me parece importante, Claro. ¿no? Porque hoy jugadores de 2008, como puede ser Diego Fleitas, Tomás Parmo, como fue Santino Violás, también jugadores que se sacaron. Que el año pasado era en octava división y ya jugaban en reserva. Claro. Claro. Y en reserva teníamos jugadores De 22 años. o profesionales como La Rosa Bonfiglio. Quiroga. Bonfiglio, También, ¿no? Bonfiglio, sí, Bonfiglio. está, pero bien que lo marca porque Bonfiglio ya es Por incorporación eso, a los 21 años. una incorporación, un profesional, Claro. un profesional que vino a estar un año de contrato y que se fue sin dejarnos nada. Exactamente. Esa es la realidad. Pero tapando a otro durante un año, que ese es Claro. lo más. Por eso mi enojo cuando llega Bonfiglio, yo me enojé mucho, porque yo no era que me enojé porque no creía que Bonfiglio esté a la altura de Independiente. Me enojé porque me indignó que expusiera esa situación la falta de plan. Digo, si vos traes un jugador de 21 años que viene de Europa para tapar a un Hidalgo, más allá que después terminaron siendo complementarios y compartieron, o al chico que venía atrás, y cuál es el proyecto, qué es lo que planteo hoy, cuál es el proyecto institucional para decir, vamos a armar un selectivo, está bien. ¿Y para abajo qué? Si Tocali se fue porque los chicos se tuvieron que cambiar en una oficina porque no tenían un vestuario. Entonces, ¿cuál es el plan que vos tenés para sostener una estructura y un proyecto de divisiones inferiores? Lo único que quieren es sacar ya un jugador para poder vender. La urgencia, el día a día. Sí, que viene de hace muchos años también, ¿no? Digo, tenemos que recapitular. Claro, no, De hecho, no es solo de esta gestión. ¿no? Podemos pensar un día, bueno, en otro día que venga, hablamos sobre la historia de la pensión, ¿no? Digo, en un predio de la SIAMSE de relleno sanitario que va cediendo 2 milímetros por año, que plancha la piso. basura, Claro. y se van desfasando los techos con las columnas. Bueno, Entonces vos arreglaste como lo arreglaron hace 5 años la pensión y hoy ya volvés a tener los mismos problemas estructurales que tenías hace un tiempo. Pero ¿y la pensión nueva? ¿O se pensó mal? sí. O no sé, o no vieron algún otro montón de cuestiones que hoy una pensión con un comedor, con una cocina, con un montón de habitaciones, hermosa, divina. Desde Hicieron los consultorios desde médicos. Nunca funcionó como pensión. No. Pero entonces digo que a mí no me entra en la cabeza porque como obra que la conocemos obviamente al detalle, Sí. está buenísimo. Está muy buena. Está bárbaro y es de muy buena calidad. Sí, el Ahora- problema que tiene, o lo que a mí me transmitieron, porque mi idea era mudar hacia ese espacio, es que la cocina es muy pequeña y no daba para... No tiene los No espacios tiene de una una cocina cocina. industrial para cocinarle a 50 chicos. Sí, qué bueno se podría Sí, adaptar, lo ¿no? readaptás, Una claro, ala tenés nueva espacio y- para Sí. romper. Después las habitaciones que están en el anillo superior, que tiene el lugar, Ujú. están muy buenas, el buenísimo. comedor. Todo. Y Todo. hoy, cuando yo hablé hace un tiempo del
la incompatibilidad del proyecto Prada. No digo que no está bueno, porque es fundamental el acompañamiento de un proyecto con un profesional de la jerarquía del doctor Prada, de la magnitud de su nombre, de la importancia, de su relevancia. Ahora, tener un proyecto que tiene que ver con la suplementación, con la alimentación, con la nutrición. Ahora, si vos no tenés una pensión acorde, si vos no tenés campos de entrenamiento, si vos no tenés ropa para que entrenen, digo, es como tener un televisor 80 pulgadas en una casa donde te llueve por todos lados. O sea, está bárbaro el proyecto Prada. Ahora, ¿en qué lugar? Vos estás sacando una pensión que la construiste como tal para poder darle mejores condiciones a los chicos, estás usándolo como consultorio. Entonces, es un Creo poco... que ahí lo que está faltando en algún modo es planificación. Plan. ¿no? Entonces, la planificación que te permite, y bueno, construir indicadores evaluativos desde dónde estamos partiendo. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el 2019, había un 35% de deserción escolar en los pibes que habitaban en las pensiones externas. Cuando vos tenés la pensión interna del club y a su vez hay pensiones externas que las pagan la familia o los representantes. no tienen nada que ver con el club, Claro. que son espacios privados, acuerdos entre privados, pero que viven un montón de pibes. Del interior. Del interior, del O de que viven conurbano. De lejos. la zona, claro. Sí. Entonces, cuando renuncié, Porque los chicos de la pensión sí tienen la obligatoriedad de sí, concurrir claro, al colegio. los chicos de la pensión van al CAI, que es la escuela independiente, o a la escuela número 12, que es la que está cerquita del Alto Avellaneda. Ajá. ¿Sí? Digo, porque a veces vienen desfasados con el proceso de aprendizaje, porque un chico que viene de Santiago del Estero va al CAI y lo estás condenando. Claro. Entonces se va regulando y se va estabilizando con la escuela número 12. Claro. Para no... Correle, Rena, el micrófono un poquito para acá, para nuestro lado, así nos enfoca. Ahí está, Bien. ahí va mejor. Bueno, en ese sentido está esta opción. Cuando yo me voy, el porcentaje de deserción era el 10%. Entonces, ¿qué bajaste. puedo decir yo? Bueno, en 4 años se redujo un 25% la deserción escolar Claro. en esta población. Claro. ¿Es bueno o malo? Bueno, no sé, lo podemos evaluar. ¿Podría haber sido mejor? Sí, porque lo ideal sería que sea 0. Claro, Bueno, pero se redujo. logró 25. Sí, claro. Pero podemos evaluarlo. De la otra manera, ¿cómo vamos a evaluar el proyecto 360 de Tevez? ¿Qué proyecto? ¿Alguien vio la línea de base? ¿Cuáles son los indicadores con los que estamos partiendo? Los Para son. después decir, Claro. bueno o malo. Es que no sabemos No qué es sabemos. el proyecto 360. Hasta ahora es Por un eso, título, un claro, nombre. Nunca se nos comunicó, no a nosotros, a la gente. Miren, Tevez le hicimos un contrato por 3 años porque este proyecto 360 es el que queremos llevar adelante. Y Tevez, ¿desde qué lugar parte? Una persona que viene de afuera, que no sé si tiene el conocimiento, posiblemente lo haya planificado, no lo sabemos. No sabemos cuál es el parámetro. Porque en definitiva también termina el proyecto 360, así denominado, lo tendría que tener Independiente. Porque Exacto. Tevez pierde la primera Claro. y Tevez se va a ir. Entonces, el proyecto, ponerle 360, ponerle el nombre que sea, tiene que ser un proyecto propio. Sí, independiente Correcto. a ¿Vos nombres. habías presentado un Claro. proyecto? Para la pensión, Para sí. la pensión. Que es el que está funcionando en la actualidad. Es el mismo. Sí, lo mantuvieron. Cambiaron, vino otro coordinador. ¿Y a qué? Porque vos, una vez que vos hiciste pie o entraste a Independiente para trabajar la parte social, Sí. y después te fuiste involucrando con la pensión, Claro. o empezaste a tener mayor participación. Después me pidieron, mi objetivo cuál era, hacer un traspaso. Yo estaba bastante desgastado de haber trabajado en el club porque es bastante cruel. Ujú. Y Mucha carga horaria, muchos problemas, mucho. Sí, y mucho, nada, teníamos que resolver. En el predio está solo, ¿no? Digo, tenía que resolver y por ahí había un pibe que necesitaba algo. Necesitabas un recurso Claro, también para llevar. Pero un Decí presupuesto. que se Claro. gestionaban políticas, yo gestionaba políticas públicas. Bueno, me movía con la secretaria de Desarrollo Social de Florencio Varela, bolsones de alimento para un pibe. Bueno, iba haciendo un armado. Buscabas en esas redes de contención, Sí. porque el Claro. club no te daba muchas herramientas. Y el club, viste, Te costaba. estaba como bastante acéfalo en ese sentido. Ujú. Y sobre todo con una cuestión más social, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uno iba buscando estrategias para acompañar a los pibes y a sus familias para que se puedan proyectar en el alto rendimiento. Claro. Luego Eso. me pidieron hacer un proyecto para la pensión. Bueno, y ahí lo que propuse fue construir un centro de formación integral. O sea, pasar eso. del pensionado y todo lo que implica como estigma al residente del centro de formación integral. Dejar de ser el chico de la pensión Sí. para que sea el chico del centro de formación. Bien. Que es mucho más
desde el nombre ya es mucho más abarcativo. Correcto. Y amplio. Y ahí armé un equipo interdisciplinario con un trabajador social que, bueno, vino de Lanús. Yo me enteré que era hincha Independiente, socio, un colega, laburaba muy bien, lo fui a buscar. Claro. Hoy trabaja en la pensión de Independiente, que se llama Gustavo. Y después sumé una recreóloga. ¿Por qué? Porque los domingos, en Domínico, para los pibes del interior, es tremendo. Es tremendo. ¿No? Porque Domínico no está integrado a un entramado urbano, obvio, donde ellos puedan tener recreación. Me pasó el otro día de sacar a uno de los chicos que tengo una relación por un familiar, sacarlo el fin de semana a distraerse un poco, y llegué el domingo a las 7 de la tarde y entré a la pensión a ver, y ya las caras de los chicos te dicen todo. Un domingo con la oscuridad del predio, con los alrededores del predio, debe ser durísimo un domingo para un chico del interior el domingo. Y ahí que buscaste una recreóloga. Sí, una recreóloga para que traiga propuestas lúdicas, donde además de entretener y pasar un buen momento el domingo con los pibes, pudiera identificar alguna problemática que emerge del juego, que a veces puede ser un buen disparador. Ahí. Entonces ella detectaba alguna situación problemática, me la derivaba a mí, la abordábamos con el equipo interdisciplinario. Bueno, el psicólogo nunca se terminó de incorporar, pero era el psicólogo, la recreóloga y el trabajador social. ¿El psicólogo de la pensión no hay? Hasta donde yo estuve, no. Que también fue una de las cosas que venía solicitando la incorporación del psicólogo, ¿no? Vos presentaste tu proyecto y no fue recogido. Sí, tenían intención, pero vos no terminaste no continuando. No, porque en realidad, ya como les comentaba, no quería seguir trabajando en el club, estaba cansado, estaba agotado. Yo soy docente, tengo otro trabajo, no es que vivía independiente, con lo cual se me hacía muy difícil sostener todos los espacios laborales. Entonces, bueno, me comprometí a implementarlo, el proyecto, y coordinarlo un tiempo. Ese tiempo fueron 4 meses. A ese día dije, bueno, hasta acá llegué. ¿Viste que había devolución del otro lado o que no? ¿Había acompañamiento o te costaba todo mucho? Fue incipiente porque tampoco pasó mucho tiempo, se estaban acomodando. Uno siempre tiene como mucho empuje y quiere transformar y es bastante apasionado por lo que hace, y uno tiene que encontrar también los tiempos institucionales que a veces no condicen con la impronta que tiene cada profesional. El principal reclamo de Tocali en esta renuncia que se dio la última semana y su reclamo permanente, porque tuve la posibilidad en estas horas de cruzar alguna charla con él, es la falta de acompañamiento, la falta de presencia, las dificultades para poder llegar a los requerimientos del día a día. De respuesta. Respuesta. O sea, necesito esto. ¿Quién está? No hay nadie. ¿Quién está? No hay nadie. Solo tener una sola persona de interlocutor, que esa persona si está con otras tareas no lo puede resolver. Digo, ¿es algo que en tu tiempo dentro del club también pasaba? Sí. Uno siempre quiere tener mayor presencia o un interlocutor para el día a día. Pero aunque sea para que te diga, sí, no lo conseguimos dentro de un mes, no se puede, no nos da tal cosa. Aún así, por ejemplo, algunas cuestiones, digamos, porque no me gusta por ahí quedarme de brazo cruzado, había un depósito, lo convertí en una oficina, lo he pintado yo, digamos, lo puse. Intentabas ir para adelante sin esperar que quizás el club te dé la solución. Tal cual. La biblioteca la hemos duplicado en libros, la sala de juego la hemos mejorado con un metegol, arreglando los pools. Contamos a la gente que vos sos hincha Independiente. O sea que más allá de que estás haciendo algo que te apasiona, como es tu trabajo, indudablemente tu condición de hincha y de socio te empujaba a querer ayudar desde ese lugar. Y a aquellos que están escuchando por alguna aplicación como Simple Radio, le contamos que estamos hablando con Diego Tobio, licenciado en Trabajo Social y con pasado trabajando en la pensión de Independiente. Hoy, ¿cuánto porcentaje, no sé si un porcentaje puede ser un número, pero qué importancia tiene para vos la contención social o el aspecto social dentro de un juvenil para poder llegar a conseguir el logro, digo, más allá de sus condiciones, el logro de ser futbolista profesional? Para mí tiene más injerencia de la que creemos. El tema es que de a poco
aquellos que están al frente de esos grupos de niños y adolescentes, como pueden ser el técnico o el profe de educación física, se van encontrando con situaciones complejas que no saben cómo abordarlas, se quedan como sobrepasados sobre una... Porque no están... No, porque no es su área tampoco, ¿no? Lo mismo están preparados, pero porque no se prepararon para eso. No están para eso. Entonces, ante eso, empezó a haber una demanda por parte de los propios técnicos y profes, decir, che, mirá, a mí entregame algo trabajable. Me está pasando esto. ¿Cómo soluciono un problema de familia? Un jugador que venga a entrenar al fútbol, ¿no? A tener que... Bueno, después, retomo mi primera etapa en Independiente, pujé por el departamento social, crear un departamento social que sea transversal a todo el club, a todas las disciplinas. No solo al fútbol. No solo al fútbol. ¿Por qué? Porque después empecé a trabajar con, por ejemplo, un jugador de waterpolo, un jugador de básquet, ¿no? Como con Mario Storni, que era el secretario de deporte, no sé si sigue siendo. Mario me empezó a solicitar una intervención y empezamos a trabajar con eso. Entonces, la idea que había presentado en formato de proyecto fue crear un departamento social que sea transversal al fútbol y a todas las disciplinas deportivas que tiene el club. Y ese jugador de waterpolo después jugó en la selección nacional. Pudieron acompañarlo. Acompañar el proceso que él estaba atravesando. Me habías contado en algún momento, hablamos del tema Velasco, y por ejemplo, para darle magnitud a tu actividad, no tuya puntual, sino a lo social, ¿cómo pudiste acompañar a un jugador que hoy es de los pocos vendibles que tiene Independiente como Saltita González, ¿no? Que hoy vos decís, ¿a quién puede vender Independiente? A Ayrton Costa, que tiene seguramente que abordar algún tema social también, porque es de público conocimiento los inconvenientes que ha tenido en el último tiempo. Y Saltita, que creo que estaba en la pensión externa, si no me equivoco, pero que viene del interior, como tantos chicos. Sí. Es un patrimonio que tiene el club que estuvo muy cerca de quizás no poder llegar a su objetivo, ¿no? Sí. Bueno, Lucas había bajado el rendimiento, él estaba en reserva, él no vivía en pensión externa, vivía con su mamá. En un departamento, Claro, a mí me habían dicho que vivía en Villa Zabaleta. Cuando fui a la casa era Barracas, no era lo mismo que Villa Zabaleta. No, teníamos un dato equivocado en el predio. En el club era como que vivía... El club era de Villa Zabaleta. Era de Barracas. Y bueno, me recibieron en su casa, hicimos la entrevista, resolvimos algunas cuestiones. ¿Vivía con su mamá? Con su mamá, su papá y su hermano estaban en Jujuy. Y bueno, se elaboró un informe social y la solicitud que hice al club fue gestionar un pasaje en un aéreo para que él, en el receso que se aproximaba, pudiera viajar con su mamá. Porque vos, ¿qué detectaste? No estaban los recursos económicos para que Lucas pueda viajar. ¿Por qué creías que él debía viajar a Jujuy? Bueno, en parte porque es parte de tu trabajo, digamos, claro. Detectar cuál es el inconveniente para poder... En realidad, los talentos los detectan los que saben. Claro. Yo no puedo, puedo opinar... De tu área. Claro, de mi área, pero Lucas estaba en reserva y estaba en la lista de la Copa Sudamericana, que había confeccionado Ariel Holland. Entonces, con esos datos... Y además, después vos vas encontrando si el jugador tiene el objetivo claro, si tiene si está permeable para incorporar hábitos de profesionales o no. Entonces, cuando vos te das cuenta que los reúne, como era el caso de Lucas, un pibe hiperprofesional, el acompañamiento probablemente y la inversión que hiciera el club iba a tener frutos. Claro. Bueno, ahí me habilitaron los pasajes, Lucas viajó a Jujuy, bueno, lo veía corriendo por arriba de los cerros, más o menos. Vino, hizo una pretemporada espectacular. ¿Vos creías que él necesitaba viajar a ver a su familia? Sí, sin duda. Efectivamente. Sin dudas. ¿Qué es lo que necesitan todos los chicos de la pensión? Poder tener, que hay muchas veces... Él no era de pensión, ¿eh? No, sí. Pero bueno, sí, en este caso... aplica. Claro, aplica porque, digo, los chicos, muchos de los chicos que están en pensión, si no se lo paga el representante, los que tienen representante, no tienen las condiciones económicas para poder pagarse un pasaje, ni en micro. Sí. Entonces, por ahí están meses sin ver a sus padres o a sus hermanos. Sí, y ahí te comento algo, que también lo planteé, que por ejemplo, cuando un jugador cumple 18 años, en principio no puede estar en la pensión, ¿no? Porque es un adulto
Y en la pensión hay niños y adolescentes. Con lo cual ahí se le dice, bueno, arreglate. Fíjate, claro, y yo les planteaba en el club, decía, a ver, invertimos como club, ¿no? 5, 6, 7 años. De pensión. Cuando está en un punto de maduración bastante avanzado, le soltamos la mano. Claro. Arreglate como puedas. Claro. Que te la pague tu representante, que te la pague tu familia. Fíjate, y terminaban viviendo en lugares que probablemente podían interrumpir ese proceso de crecimiento. Porque tenía en lugares muy marginales, Claro. en pensiones muy... Sin ninguna condiciones. No sabían cómo cocinarse, no tenían elementos para vivir solos. Y terminaban los 18 años, arreglate. ¿Y qué pudiste hacer en ese contexto? No, mi propuesta ¿cuál era? Tener, el otro día cuando fui a la cancha, sobre Bocchini, vieron que hay una casa en venta. Dije, esta es la casa que tiene que comprar Independiente. Bueno, mirá vos. Entre las dos entradas. Claro. Entonces, cuando egresa de la pensión, Lo pasás a la casa. va a la casa donde van a vivir otros chicos que tengan 18 o más, con un seguimiento y acompañamiento del club, para que terminen de formarse para dar el salto a la primera. Y aunque, Diego, aunque no lleguen porque las condiciones no se lo permiten, porque el contexto deportivo no se lo permita, es terminar tu trabajo como formador. Tal cual. O sea, vos podés... está claro que si llegan 2, 3 chicos por categoría, 4 chicos por categoría a ser profesional, quizás el objetivo está cumplido. Ahora, vos formaste personas y formaste jugadores de fútbol durante, no sé, hoy las infantiles arrancan la categoría de 2018, la más chiquita. Claro. Tenés chicos de 6 años. Y los podés tener hasta los 18, 19, 20. Y vos tenés que terminar tu ciclo. Después que la vida termine determinando o tu capacidad, si vos estás apto para ser profesional, para el primer nivel, para el segundo nivel. Pero vos tenés que terminar tu trabajo. Vos no podés a los 18 años dejar a la deriva a ese chico que lo venís acompañando durante tanto tiempo. Tal cual. Mirá, y te voy a contar una situación también que es bastante particular. Un día apareció un chico de 8 años, con mucho talento, dicho por la gente que sabe, y se lo pujaba Lanús, Independiente y River. Esto lo pueden chequear con Damián Truco. Entonces, River le quería comprar un auto 0 kilómetro al padre, que era cartonero, para hacer de Uber. Lanús lo hacía cambiarse al lado del Pepe San, porque la familia era hincha de Lanús. Eran del barrio La Fe de Lanús. No me acuerdo quién es el... Bueno, me fui a la casa. No digamos el apellido. Sí. Me fui a la casa. 2011. Tal cual. Me fui a la casa a hacer la entrevista, ¿no? Claro, River había ofrecido, Lanús había ofrecido, pero nadie había ido a la casa. Y la familia había, de alguna manera, desde, si se quiere, de la cuestión simbólica, Independiente vino a mi casa. Entonces tenían una de sus hermanas, una pensión no contributiva por discapacidad que estaba en gestión, que no la había podido cobrar nunca. Tenía la mamá que era titular de un programa social también, que era el Hacemos Futuro. Bueno, entonces tomé todas esas gestiones que estaban interrumpidas y las viabilizamos y hicimos el cobro. El pibe fichó para Independiente. Y después le hicieron la casa, le arreglaron la casa. Y esto fue anterior. Sí, es verdad. Sí. Le habían arreglado la casa. Hicimos un mejoramiento Después habitacional. el chico se terminó yendo a Lanús. Después se terminó yendo. Sí. Digo, pero en ese momento eligió por Independiente, más allá del ofrecimiento económico, porque a veces tiene que ver con lo humano. Gestión. Con lo humano. Con lo humano, con el estar. Pará, lo dijeron al pasar. Y después el chico se terminó yendo a Lanús. Bueno, claro. Gravísimo. Porque Sí, ahí ya entras a tallar cómo se comporta cada uno. Perfecto, pero en el durante, evidentemente, algo te faltó para seguir con ese poder de seducción, ponele, o de acompañamiento. Posiblemente sí. Sí, nosotros el trabajo culminó, al menos el mío, cuando lo fichamos con el Comet. Listo, Sí. Independiente. Claro, ya está. Tan independiente. La hice, sí. Ahora, si se va a Lanús, ahora, si el pibe el día de mañana prospera su carrera y es vendido, Independiente puede reclamar derecho de formación. Claro. Otra cosa que no tenemos es un archivo con aquellos jugadores que pasaron por el club y formamos. Por ejemplo... Vos me habías dicho algo de José López en algún momento. Bueno, ibas a decir algo al otro. Por ejemplo, un día, buscando en el Comet, o no sé cómo accedí, me encuentro que Almendra había estado fichado en Independiente. Sí. Había sido Yo me jugador enteré de Agustín grande. Almendra. Ahora hace poquito me enteré.
Entonces imprimí. Antes de Boca. Claro. Antes de Boca. Reclama porcentaje. Claro, y No, estaba, derecho de formación. Claro. y estaba Porcentaje. por. Derecho a formación. Claro, estaba por ser vendido a la Juventus. ¿no? Sí, en 20 palos. Entonces fui al club y dije, che, miren que Se Creo puede que tenés reclamar. ya hay que reclamar. Un 0,5 ya rápidamente, creo que tenés ya por Sí, un es tiempo. por año, ¿viste? Depende Claro. si es un año o dos. Claro. José López debe tener Independiente pudo haber reclamado. Y- No sé. Hay que ver si se hizo la gestión. Claro. Claro, Porque se vendió en 10 millones. claro. Claro, bueno, José López dio una entrevista. Él dijo, en Independiente estuve un año tirado arriba de una camilla, no me decían qué tenía. Fui a la NU, me pusieron un chip, me dijeron lo que tenía, me dieron a préstamo, hizo 15 goles, volvió, se vendió en 8 millones de dólares al Palmeiras. Claro. Por Mientras eso. Independiente dejó libre a José López, en el año 2019 habrá sido, hizo una inversión de $300.000 por el 9 de Tigre, que era Juan Román Zarza. Sí. Hoy está en Tristán Suárez. Sí. Entonces, bueno, esas son las decisiones que también estamos Sí, sí. O sea, tallando la vos actualidad. imaginate toda tu estructura, no digo tu estructura, la estructura que vos necesitabas para poder llevar adelante tu plan, ¿cuánto tiempo podés financiar esa estructura con $300.000 que se decidió comprar un jugador que yo creo, con el tiempo, que fue más por quienes estuvieron detrás, un negocio que una inversión, ¿no? Porque para comprar un chico de inferior en $300.000 tiene que ser barco, que fue lo que pasó. Sí. Pero por eso cuando yo digo, cuando se vende no reinvierte, nunca reinvierte Independiente en inferior, nunca reinvierte. Vendimos a Barco y pusimos de 20 palos que se vendió bruto, 500 en la pensión, 500 en las canchas, hiciste una cancha de sintético. Hoy los chicos se tienen que ir a un sintético techado a entrenar porque no tiene sintético Independiente, porque no tiene una estructura. Digo, son cosas que y lo grave, Diego, para ir cerrando, porque se nos hizo más larga, pero me parece que era la primera charla introductoria para poder después seguir. Lo más grave, y me parece que donde se debe apuntar es la planificación. Digo, Tal cual. que Independiente tenga un plan. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere como club? Exacto. ¿Qué queremos como club? Y digo, todas estas cosas que se problematizan es para llegar a algún lugar superador, no es con un ánimo de crítica, porque esto Claro. digo, lleva décadas. Claro. Entonces, bueno, ¿qué queremos como socios y socias de Independiente? ¿Qué podemos pensar? Y bueno, a partir de hacernos preguntas y construir la respuesta de manera colectiva, porque nadie tiene Totalmente. la verdad absoluta. La idea de las charlas con Diego, que si Dios quiere vamos a continuar, tiene que ver con esto, con ayudarnos a pensar, a reflexionar. Ustedes que están del otro lado, ustedes nos conocen hace mucho tiempo y saben cómo pensamos y hablamos todo el tiempo de tratar de pensar qué tipo de club queremos o qué necesitamos también como club para poder empezar a resolver los problemas. Diego, desde su aspecto social, nos va a ayudar a entender cómo se tiene que trabajar, o por lo menos desde su punto de vista, cómo se tienen que abordar distintas temáticas que tienen que ver puntualmente con el fútbol independiente, pero como decía él, lo podés llevar a todas las actividades. Es para ayudarnos a pensar un poco, para reflexionar, para salir de la vorágine del día a día. Y la idea, Diego, te propongo, si estás de acuerdo, cada un par de semanas, juntarnos y seguir desarrollando todo esto que nos resultó muy interesante. Bueno, ¿Eh? bueno, sí. Diego Tobio, licenciado en Trabajo Social, ex empleado de Independiente. Un desperdicio que Independiente no haya podido sostener y mantener su proyecto, pero bueno, un poco tiene que ver con lo que hablamos siempre. Están ocupados en el día a día, en otras cosas. Y en salir a la cancha los días de partido ahí cerquita del lateral, que les encanta.